Ese día, en el momento en que mi madre acababa de salir de casa, mi padrastro también se marchó sin hacer ruido. No le presté demasiada atención. Después del desayuno, pensé que simplemente se dirigiría al trabajo como de costumbre. Comencé a limpiar en la cocina, lavando los platos que quedaban. El lugar se encontraba en silencio. Solo se escucha el sonido del agua cayendo del grifo y el tintineo de los platos. Tan concentrado estaba en mi labor que no percibí que una figura se acercaba por detrás. De repente, una mano áspera se deslizó alrededor de mi cintura y apretó con fuerza. La sensación inesperada me dejó rígido. Dejé de respirar. Fue mi padrastro. Sentí su aliento cerca de mi oído, provocándome un escalofrío. Intenté resistir, pero aquella mano me sujetaba con fuerza, impidiéndome moverme. En ese instante, surgieron el miedo y una serie de interrogantes. De repente, la cocina familiar se llenó de manera abrumadora, llegando a ser sofocante al punto de dificultar la respiración. A partir de ese instante, dio inicio mi inquietante relato. Saludos a todos. Me llamo Elena. Tengo 24 años y he residido con mi madre desde que era pequeño debido al fallecimiento de mi padre cuando era muy joven. Beatriz, mi madre, es una mujer fuerte y resistente. Hizo muchos sacrificios para criarme. Durante mi infancia, recibí mucho amor y atención de mi madre, a pesar de que no siempre tuvimos abundancia en nuestras vidas. Desde pequeña, mi madre me inculcó el valor de la independencia y la fortaleza para afrontar cualquier adversidad. Siempre creí que solo nos bastábamos el uno al otro. A los 20 años, todo dio un giro inesperado en mi vida. Fue la primera vez que mi madre me confesó que había conocido a alguien especial y que querían llevar su relación a otro nivel. Me sorprendió bastante que mi madre no hubiera prestado mucha atención a sus parejas después de la muerte de mi padre. Sin embargo, su apariencia era distinta. Siempre tenía una sonrisa radiante en los labios y sus ojos brillaban con luz propia. Me comunicó su deseo de que lo conociera personalmente a ese caballero para presentarlo formalmente como un miembro de la familia. Cuando nos conocimos, me quedé sorprendido al ver a mi futuro padrastro. Mateo es el nombre del chico. El hombre de gran estatura aparentaba ser mucho más joven de lo que realmente era. Solo tenía unos pocos años más que yo. Incluso observándolo desde lejos, nadie sospecharía que era el amante de mi madre. Podría confundirlo fácilmente con mi hermano o un amigo. Su sonrisa encantadora y sus ojos azul profundo generaban una sensación de empatía instantánea en quienes lo conocían. Fue precisamente esa juventud y elegancia lo que me generó desconcierto. No lograba comprender por qué Mateo elegiría a mi madre. Una mujer mayor de 40 años. A pesar de conservar su belleza, mi madre seguía siendo muy hermosa. Al principio, intenté comportarme con naturalidad para no molestar a mi madre. Conforme pasaba el tiempo, percibía cada vez más que algo no estaba bien. He consultado a mi madre en varias ocasiones. Madre, ¿por qué decidió casarse contigo? ¿Es tan joven? ¿Es posible que él tenga algún propósito? Cada vez que le preguntaba, ella lo ignoraba y me regañaba. Mostroba Siridad. Su tono de voz denotaba seguridad. Elena, evita expresarlo de esa manera. Eso es amor verdadero. Pase lo que pase, Mateo ama a su madre por lo que es, no por otra razón. Intenté confiar en mi madre, pero aún albergaba incertidumbres. La actitud de Mateo experimentó un cambio total. Siempre se mostraba cortés y atento con mi madre. Incluso se encargaba de cocinar, limpiar y colaborar con mi madre en las tareas del hogar. Algo que nunca había presenciado en ningún otro hombre. Cada vez que me miraba, notaba algo extraño en su mirada. They were not just the eyes of an uncle looking at his stepdaughter, but something difficult to put into words. I told myself that maybe I was thinking too much and needed to give him a chance to show his worth. My mother and Mateo got married after only a few months of dating and quickly became an official part of the family. But I could not deny that his presence in this country house in Tuscany had changed everything. Family meals are no longer the same. There is always a strange atmosphere between us. An uncomfortable atmosphere that I cannot name. However, I do not dare to say it because I know that my mother is very happy. She trusts absolutely in Mateo and sees him as the man who brings joy and comfort after years of loneliness. No deseaba lastimar a mi madre. Sin embargo, en el fondo no podía evitar cuestionarme si ese hombre realmente ama a mi madre o si hay un secreto detrás de esa sonrisa perfecta que aún no he descubierto. Con el paso del tiempo, me fui acostumbrando poco a poco a la presencia de Mateo en la familia. A pesar de su timidez inicial y torpeza,
No podía negar que le alegraba mucho a mi madre. Frecuentemente colaboraba con las tareas del hogar, cocinaba y mantenía siempre una actitud educada y apropiada. Poco a poco, todo se fue estabilizando y comencé a considerar la posibilidad de que mis primeras dudas solo fueran producto de mi imaginación. Después de una jornada extenuante en la universidad, decidí ir al baño para relajarme. Al no haber podido lavar la ropa, colgué la ropa interior en el baño con la intención de recogerla y lavarla junto con la demás ropa a la mañana siguiente. Una vez que salí de la ducha, me envolví en una toalla y salí de la habitación en busca de ropa para cambiarme. Al regresar para buscarlo, mis prendas íntimas habían desaparecido. Me detuve y consideré la posibilidad de que lo hubiera dejado en algún lugar. Busqué en el baño, abrí cada puerta del armario y me agaché para mirar debajo del lavamanos, pero al principio no lo encontré en ningún lado. Creí que lo había dejado en el dormitorio. Al regresar a mi habitación, busqué entre la montaña de ropa sucia y los cajones, pero no logré encontrarlo. Un sentimiento extraño surgió en mi corazón, llenándome de confusión. Los pantalones estaban claramente colgados allí antes de que me duchara, pero ahora habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Después de hacer el cambio, me adentré en la sala donde mi madre y Mateo estaban viendo la televisión. They both looked very normal and comfortable. Mom even laughed her head off in front of a funny scene on the screen. After a brief pause, I finally opened my mouth. Mamá, Mateo, alguien acaba de ir al baño. Acabo de terminar de ducharme, pero siento que falta algo. Ambos se giraron hacia mí con expresiones de sorpresa. La madre preguntó qué fue lo que perdiste. Tuve ciertas dudas antes de actuar. Opté por no ser demasiado detallado, simplemente respondí. Claro, solo un artículo personal. No encuentro mi ropa interior que estaba colgada en el baño. Mateo esbozó una leve sonrisa y asintió con la cabeza. Nadie se dirigió al baño. Quizás se te olvidó. Intenta recordar. ¿Alguna vez lo has olvidado en otro lugar? Estuvimos sentados Mateo y yo todo el tiempo. Nadie se dirigió al baño. No mencioné nada más. Me senté recientemente y regresé a mi habitación. En mi corazón creí que tal vez lo había dejado en algún lugar y no lo recordaba. A pesar de mis intentos por restarle importancia, la extraña sensación persistía sin desaparecer. Me quedé pensando si no lo olvidé en algún momento. ¿Qué sucedió con mi ropa interior? Desde ese momento, una extraña sensación ha persistido en mi mente sin que pueda comprender su origen, como si hubiera una mirada invisible que sigue cada uno de mis movimientos. Al principio intenté tranquilizarme creyendo que simplemente era muy susceptible después del incidente con la desaparición de mi ropa interior, pero esa sensación no desapareció. Por el contrario, la situación se volvía cada vez más evidente. Lo más curioso fue al momento de ducharme. La puerta del baño estaba hecha de vidrio transparente. Observando desde afuera, solo lograba distinguir de manera difusa la silueta en el interior, pero no los detalles. Al principio, desde adentro, aún podía distinguir una débil silueta si había alguien afuera. No presté mucha atención, pero poco a poco, al ducharme, percibía como si una sombra pasara cerca, no muy definida, solo una débil figura que se detenía brevemente frente a la puerta del baño y luego desaparecía. Fue durante una noche cuando me di cuenta por primera vez de esto. Acababa de entrar al baño, encendí el agua caliente para relajarme, cuando de repente divisé una silueta oscura parada afuera de la puerta de vidrio. Dejé de respirar. Mi corazón latía aceleradamente. ¿Quién es esa persona? Llamé en voz baja, pero no hubo respuesta. Me acerqué a la puerta de cristal intentando mejorar la visión, pero la figura ya no estaba. Al abrir la puerta para mirar, vi que el pasillo fuera del baño estaba totalmente despejado. En la habitación no había nadie, solo se percibía una débil luz proveniente de la sala de estar. Permanecí en ese lugar durante unos instantes intentando percibir algún sonido. Sin embargo, el ambiente estaba sorprendentemente silencioso. Me dije a mí mismo que tal vez estaba imaginando cosas o que era simplemente un reflejo de la luz. A pesar de ello, la sensación de inseguridad persistió y no se detuvo en el baño. En los días posteriores, la sensación de ser vigilado parecía extenderse por toda la casa, generando en mí la impresión de que el lugar no era verdaderamente seguro. Cada vez que caminaba por el pasillo, experimentaba una extraña sensación de que alguien me observaba desde atrás. En ocasiones me daba la vuelta, sin embargo, el pasillo vacío solo me devolvía un silencio gélido. Siempre percibía una mirada invisible posada en mí cuando me sentaba en la sala, como si alguien estuviera observando en silencio cada uno de mis movimientos. En ocasiones, al caminar por la cocina o al estar junto a la ventana,
percibía a alguien moviéndose detrás de mí, lo que me provocaba un escalofrío. Al llegar para verificar, reinaba un silencio total, como si nada hubiera ocurrido. Durante el día intenté persuadirme de que todo era simplemente producto de mi imaginación, que esta sensación surgía de mi propia ansiedad. Tal vez la luz exterior o los objetos generaron ilusiones que me hicieron entrar en pánico. Sin embargo, durante la noche, cuando la casa se sumía en el silencio y los espacios circundantes quedaban envueltos en la oscuridad, la sensación se intensificaba. Siempre tuve la sensación de que cada uno de mis pasos no solo resonaba en mis oídos, sino también en el espacio de otra persona. Empecé a experimentar incomodidad incluso en mi habitación. En la noche, mientras leía o intentaba dormir, percibí un leve ruido afuera de mi puerta, como si alguien estuviera caminando y se detuviera. Incluso salí a comprobar varias veces. Sin embargo, el pasillo estaba vacío y las puertas de las otras habitaciones estaban cerradas. Cada vez que regresaba a la cama, intentaba desvanecer las sensaciones espeluznantes que sentía en mi interior. Preferí no comentarle a mi madre sobre esto, ya que sabía que me regañaría por ser demasiado susceptible. Ella solía comentar que estabas reflexionando en exceso. Mateo se mantuvo tranquilo y sereno, como de costumbre, sin demostrar señales de nada fuera de lo común. Sin embargo, fue su tranquilidad lo que me hizo sentir aún más extraño. Una frialdad tan absoluta que no podía comprender nada al respecto. Conforme pasaban los días, la sensación de malestar en mi corazón no disminuía. Por el contrario, la evidencia se hizo cada vez más clara. Cuando una vez más, mis prendas íntimas desaparecieron en el baño, todo volvió a repetirse. Igual que la vez anterior, después de ducharme esa noche, me vestí y salí a peinarme con el cabello mojado. Frente al espejo en la sala, me encontraba secándome el cabello lentamente con una toalla y disfrutando de la sensación de comodidad tras una jornada larga. Justo cuando me disponía a regresar al baño para cepillarme los dientes, la puerta del baño se abrió de repente y Mateo salió de su interior. Vestía elegantemente y sostenía una toalla en su mano. Él pidió que trajeran una toalla para mamá, siempre sonriendo con ternura. Me senté y seguí con mi labor sin distraerme en nada más. No obstante, al regresar al baño, me di cuenta de que algo no estaba bien. Las prendas íntimas que había dejado colgadas en la percha desaparecieron misteriosamente. Recorrí todo el baño, desde la papelera hasta cada rincón, pero había desaparecido por completo. De repente, una extraña sensación surgió en mi interior, esta vez con más intensidad que la vez anterior. Intenté recordarlo todo y de repente se me vino a la mente la imagen de Mateo saliendo del baño. ¿Qué hacía él en ese lugar? ¿Tenía que ver su aspecto con esto? Al principio, intenté tranquilizarme. Creí que solo iba a comprar algo para su madre, tal como había mencionado. Sin embargo, esta casualidad me llevó a no poder evitar hacer preguntas. No me apresuré a expresar nada. Guardé mis inquietudes en lo más profundo de mi ser. A partir de ese instante, cada movimiento de Mateo captó toda mi atención y su desenvoltura seguía aumentando, manteniéndome más alerta que nunca. Desde que mis calzoncillos desaparecieron, empecé a prestar más atención a Mateo. Cada movimiento, mirada y acción de él era observado en silencio por mí. Sin embargo, de alguna manera parecía darse cuenta de que yo estaba pendiente de él. Cada vez que se presentaba, mostraba una gran serenidad, actuando de manera correcta como era habitual. En lugar de tranquilizarme, esa actitud serena solo logró confundirme aún más. ¿Estoy exagerando al analizarlo tanto o es posible que esté ocultando algo de verdad? Así transcurrieron las cosas hasta que un día todo empezó a manifestarse. Era el día sábado. Aproveché mi día libre en casa, mientras que mi madre y Mateo tuvieron que ir a trabajar. La mañana transcurrió de manera habitual. Al despertar, Mateo se levantó temprano y junto a mi madre, preparó el desayuno con una sonrisa tranquila y amable en su rostro. Tras terminar de comer rápidamente, mi madre salió de casa para llegar puntual al trabajo. Inmediatamente después, Mateo la siguió. Antes de partir, se dio la vuelta y me indicó que me quedara en casa y descansara. Si requieres algo, solo házmelo saber. A pesar de mi esfuerzo por sonreír, seguía sintiendo una profunda ansiedad que no podía describir. Terminé de desayunar, ordené la mesa del comedor y comencé a hacer un poco de limpieza en la sala. El silencio en la habitación era tan profundo que podía escuchar claramente el eco de mis pasos resonando en el suelo. Desde afuera, los rayos del sol se colaban por la ventana iluminando una habitación que me resultaba conocida, pero hoy me provocaba una sensación extraña. Mientras me inclinaba para recoger algunas cosas y ponerlas en orden, una mano áspera se deslizó repentinamente alrededor de mi cintura,
apretándome por detrás. Mi aliento se congeló, aprisionado en mi pecho. La sorpresa y el miedo me dejaron sin capacidad de reacción. Elena, tu belleza es extraordinaria. Una voz suave resonó justo al lado de mi oreja. La voz pertenecía a Mateo. Dejó de latir mi corazón. Intenté resistir, pero su mano estaba cerrada con fuerza. Suéltame ahora mismo. Con un temblor de miedo en mi voz, grité. No contestó de inmediato. Apenas soltó una risa contenida. Su aliento se acercaba a mi cuello, aumentando mi ansiedad. No hice nada. Solo quería divertirme un rato. Mateo susurró mientras mantenía su mano firme en mi cintura, sin intenciones de soltar. Se percibía cierta tranquilidad en su voz. Sin embargo, acompañado de un escalofriante frío. La sensación agobiante del áspero contacto de sus brazos me provocó pánico. A pesar de mi mayor esfuerzo en la lucha, él me abrazaba con más fuerza, como si desafiara deliberadamente mi resistencia. ¿Qué estás realizando? Déjame en libertad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Quedó atrapada mi voz en la garganta. Mateo no tardó en contestar. Inclinó su cuerpo hacia mi oído, su aliento en mi cuello me estremeció. Elena, estás muy inquieta. Solo estaba bromeando. Aunque lo dijo, su tono no era bromista. Su intención era más bien tranquilizarme que calmarme. Te pedí que te detuvieras. Con una voz temblorosa y llena de furia, lancé un grito. Intenté apartar sus manos de él, pero Mateo no soltó mi agarre. En cambio, apretó con más fuerza su agarre, haciéndome sentir atrapado en una situación de la que no podía escapar. La oscuridad de sus ojos me impactó hasta lo más profundo. Con dulzura, él comentó lo hermosa que eres, su voz cargada de una intención que prefería no escuchar. Me quedé helado, con la sensación de que todo a mi alrededor se desmoronaba. Mateo me abrazó con todas sus fuerzas, rompiendo las débiles defensas que había levantado a su alrededor. Con su voz grave y áspera, me confesó haberme amado desde el primer momento en que me vio. Sus palabras resonaron con tanta claridad que se grabaron en mis nervios. No me atreví por temor a que tu madre se enterara. Esperé pacientemente hasta el día de hoy. Me encontraba en ese lugar sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿De qué estás hablando, Mateo? Aunque mi voz temblaba y estuve al borde de quebrarme, me esforcé por mantener la compostura. ¿Cómo es posible que hayas considerado eso? ¿Cómo es posible que hayas actuado así con mi madre? No respondió de inmediato, me observó como si estuviera luchando con algo en mi interior, pero luego sus ojos brillaron con determinación. No es tu madre a quien deseo, eres tú a quien siempre he anhelado. Las palabras me golpearon como un golpe mortal, casi derribándome. Me resultaba increíble que Mateo, un hombre a quien mi madre quería y en quien confiaba, pudiera expresar en este momento palabras tan terribles. Una sola vez, Elena, su voz siguió siendo una mezcla de súplica y determinación. Por favor, déjame en paz esta vez, te prometo que no lastimaré a tu madre. Este secreto es solo nuestro. Enfrenté la situación con gritos de enojo, hombre despreciable, ¿en qué estás pensando? Sin embargo, su poder y la ferocidad de sus acciones me impidieron escapar. Sus brazos se estrecharon a mi alrededor, su aliento cerca de mi oído me hacía sentir angustia, sofocación, todo parecía difuminarse. En ese instante, me resultaba incomprensible el motivo por el cual ella carecía de fuerzas para oponer resistencia, como si todo estuviera bajo su dominio, su dominio. Las palabras de Mateo, su mirada e incluso su contacto habían traspasado todos los límites. Durante toda esa jornada, Mateo y yo estuvimos juntos inmersos en un desorden que me resultaba indescriptible. En ese instante, mis sentimientos eran un caos de culpabilidad, miedo y desconcierto. No podía creer que hubiera permitido que las cosas se salieran de control y que algo que jamás debería haber ocurrido. Cada minuto transcurría velozmente y cada segundo parecía interminable. Me preguntaba cómo había logrado llegar a esta situación. Al regresar a casa por la noche, mi madre parecía sorprendida al encontrarse con Mateo en casa. Normalmente solía regresar a casa más tarde de lo previsto por el trabajo, pero hoy fue distinto. La madre dejó su bolso y miró a Mateo con una expresión de duda. Hoy has regresado temprano a casa. Normalmente te veo llegar a casa más tarde que yo, Mateo. Como de costumbre, Mateo mantuvo la calma y la serenidad. Con una sonrisa en el rostro, se acercó a mi madre y tomó su bolso, comentando que había terminado temprano ese día con la idea de que estarías contenta si regresábamos a casa juntos para cenar. Últimamente has estado muy exigente.
Las palabras que pronunció fueron tan amables y lógicas que no pude evitar sentir un ligero temblor. Mostraba total libertad, sin rastro de confusión o remordimiento por lo sucedido. La madre sonrió con ternura, sin hacer más preguntas. Dirigiéndose a la cocina, comenzó a preparar la cena como de costumbre, sin percatarse en absoluto de algo fuera de lo común. Sin embargo, yo era único. Cada una de mis acciones, cada emoción parecía haber experimentado un cambio. Mi percepción de Mateo cambió, ya no lo veía con la misma mirada con la que solía considerarlo como parte de la familia. A pesar de sentir odio y rencor en mis ojos, al mismo tiempo, no podía hacerlo. La sensación de vergüenza y culpa que se cuela en mi corazón es innegable. Desde ese momento, a pesar de que todo entre Mateo y yo se había detenido, era consciente de que esta relación nunca podría ser como antes. Cada día, al convivir bajo el mismo techo, la sensación de miedo y culpabilidad me rodeaba sin descanso, como una pesadilla interminable. Durante las comidas familiares, noté que la mirada de Mateo se detenía más de lo habitual. Ya no era la mirada de un esposo hacia su hijastra, sino una mirada que me provocaba escalofríos. Mi madre, que siempre había confiado en mí y querido a Mateo, no percibió nada fuera de lo común. Cada vez que me acercaba a ella, intentaba no cruzar miradas, aunque en mi interior persistía un miedo invisible que no lograba desvanecer. Cada vez que observaba a mi madre sonreír, sus ojos brillaban de alegría, me invadía un sentimiento de traición aún más intenso. Quería conversar, deseaba compartir este sufrimiento con mi madre, pero me faltaba valentía. Me encontraba en una cárcel que me aprisionaba en pensamientos atormentadores sin fin. La situación se volvió insoportable, por lo que opté por marcharme. Le comuniqué a mi madre mi deseo de mudarme, expresándole que ya soy adulto y que es importante para mí aprender a ser independiente. Al principio, mi madre se sorprendió, aunque no lo quisiera admitir. No comprendía por qué tomé una decisión tan repentina cuando siempre había deseado estar cerca de ella. Ella expresó que no saliera, que se quedara en casa con ella, que no se preocupara, que no quería que viviera solo, ya que es peligroso. Con una voz llena de preocupación, ella expresó su inquietud, pero yo me mantuve firme, asegurándole que era lo suficientemente maduro para cuidar de mí mismo, que era lo necesario para crecer y vivir nuevas experiencias. A pesar de tener muchas preguntas sin resolver, mi madre finalmente aceptó. Esa fue la tercera razón por la que me fui y no quería que ella lo supiera. Al salir de esa casa, no experimenté el alivio que esperaba sentir. Aún sentía ardor en mi corazón por el dolor, pero al menos la distancia me permitiría evitar la mirada de Mateo y los recuerdos desagradables que siempre quise olvidar. Solo tenía claro que no era el primer paso hacia la libertad, sino la única vía para librarme de la opresión y el sufrimiento que no lograba superar. En la vida de todos surgen acontecimientos inesperados y momentos difíciles. En ocasiones nos encontramos con circunstancias inesperadas, sin embargo, la forma en que las superamos define nuestra identidad. La historia nos enseña de manera dolorosa cómo afrontar la culpa por la vulnerabilidad y cómo resguardarnos de las adversidades. Es importante comunicar siempre si te sientes en peligro o si estás siendo lastimado por aquellos que deberían cuidarte. Nunca debes quedarte callado en estas situaciones. El silencio puede ser una forma de evitar conflictos por un tiempo, pero también puede convertirse en una cárcel que te atrapa en el dolor y la soledad. Pide asistencia a tus seres queridos, amistades o entidades de apoyo. En ocasiones, expresar la verdad es la única forma de liberarte y emprender un nuevo camino. Además, presta atención a tus emociones. Cuando percibes que un lugar ya no te brinda seguridad, cuando no puedes habitar con tranquilidad en tu propio espacio, es el momento de tomar la determinación de realizar un cambio. Salir no es una huida, sino una forma de resguardarse. Por último, me gustaría recomendar a los padres que estén siempre atentos a los sentimientos y comportamientos de sus hijos. En ocasiones, modificaciones sutiles en la actitud y palabras ambiguas pueden indicar la presencia de un problema subyacente que la persona no logra identificar. Mostrar comprensión y afecto no solo brinda seguridad a los hijos, sino que también puede protegerlos del sufrimiento que evitan confrontar. Ten el coraje y la fortaleza necesarios, ya que mereces disfrutar de una vida tranquila y llena de felicidad. Aquí culmina mi relato. Gracias a todos por estar atentos. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte. No te pierdas nuestras próximas historias activando la campana de notificaciones. Hasta luego.